Tras un fin de semana entero pasado por agua, teníamos que llegar al Gran Premio de Bélgica y que no lloviese nada. La previsión sí que es verdad que decía que no iba a llover, ya os lo habíamos estado informando, y efectivamente no llovió y nos dejó un Gran Premio de Bélgica sin problemas climatológicos y con un Gran Premio con bastante acción que llegamos a tener, bastantes adelantamientos, cambios de posiciones, remontadas incluidas, así que vamos a hacer este resumen a lo que ha sido este Gran Premio de Bélgica, comenzando por la vuelta de formación, una vuelta de formación que aquí ya podéis estar viendo sobre todo que estaba bastante seco, estaba bastante despejado y con ese Charles Leclerc que sabemos que partía desde la primera posición junto a Sergio Pérez. Recordar que Verstappen en esta ocasión salía en sexto lugar y la carrera dio comienzo y fue una carrera bastante accidentada en el primer instante. Para empezar vemos la defensa que tuvo Charles Leclerc contra Sergio Pérez yéndose en el interior, vemos a un Valtteri Bottas por la parte trasera incluso llegando a tocar la curva e incluso tenemos que comentar que bueno, Sergio Pérez en esta curva no llegó a adelantarle porque a Charles Leclerc me refiero, porque desde luego hay pocos metros hasta la primera curva, pero se lo preparó todo para en la curva 5 después del DRS, después de la zona de DRS que sería si se pudiera abrir porque en la vuelta 1 no se puede, vimos el adelantamiento de Sergio Pérez por la primera posición y ya desde el primer momento empezó uno de los Red Bull a liderar. Lo único que no fue lo más interesante en la salida, sino lo que provocó varios cambios de posición fue este incidente que hubo aquí entre Oscar Piastri y Carlos Sainz. Sinceramente, el incidente de Carlos Sainz le deja totalmente sin espacio a Oscar Piastri, pero Carlos Sainz tampoco tiene espacio a su izquierda porque tiene también a Lewis Hamilton en ese lugar. Por lo tanto, tampoco tenía mucho sitio donde ir. Los comisarios han determinado que era incidente de carrera y no ha habido sanción para ninguno. Lo que ha ocurrido en este punto, porque además Hamilton no ha recibido tampoco daños porque no se han llegado a tocar, simplemente se tocaron Carlos Sainz y Oscar Piastri, lo que acabó provocando fue el abandono de Oscar Piastri desde la primera vuelta, el mismo que en el día de ayer estuvo liderando en la sprint, en el día de hoy tuvo que abandonar. Además, su abandono en el momento de llegar a Eau Rouge, que fue antes del abandono porque dejó el coche aparcado en el segundo sector, pero en el momento de llegar a Eau Rouge hizo que muchos pilotos perdieran posiciones, como lo fue, por ejemplo, Lando Norris, como lo fue George Russell, como lo fueron algunos de los Alpine, y se vio muy beneficiado Fernando Alonso, que escaló hasta el sexto lugar. El problema también estuvo que Carlos Sainz tenía este boquete donde se había colisionado también frente a un Oscar Piastri, lo cual le hizo que estaba en quinto lugar y le hizo perder posiciones, ser el piloto más lento de todo el Gran Premio y que sinceramente fue inexplicable que Ferrari lo intentase aguantar lo máximo posible. Luego veremos ya el punto donde finalmente se acabará abandonando. Luego ya pues seguimos viendo la carrera y Max Verstappen en la salida ya había conseguido escalar hasta la cuarta posición. Necesitó varios intentos para poder pasar entonces a Lewis Hamilton, que estaba tercero, porque Hamilton estaba consiguiendo resistir con el DRS de Charles Leclerc, pero en el momento en el que perdió el DRS, Max Verstappen necesitó una única vuelta para conseguir adelantarle. Y 2 vueltas más tarde hizo lo mismo con el piloto monegasco, logrando entonces ponerse segundo, y la carrera daba comienzo por la victoria entre Verstappen y Sergio Pérez, únicamente 3 segundos de diferencia que había entre ambos. La primera parada de los dos llegó en la vuelta 15 después de las paradas de Hamilton y la parada de Leclerc. Hamilton lo hizo en la 13, Leclerc lo hizo en la 14 y Sergio Pérez lo hizo en la vuelta 15, dándole prioridad a Red Bull por ser el piloto que iba más aventajado, y una vuelta más tarde también lo realizó Max Verstappen. En el momento en el de hacer los dos las paradas, en la vuelta 16 se pusieron tal que así. Estaba muy cerca, Max Verstappen le había recortado muchísimo tiempo al piloto mexicano en nada, y una vuelta más tarde ya estaba por delante. Haciendo uso del DRS, Sergio Pérez ni siquiera se defendió porque no tenía sentido, porque iba mucho más rápido, y efectivamente le consiguió adelantar y empezó ahí a liderar la carrera, un liderato que por supuesto sabemos que no finalizó. Pero bueno, justo después de que consiguiera completar el adelantamiento, las nubes empezaron a llegar y empezó a haber muchos pilotos que empezaron a plantearse el hecho de a lo mejor podría llegar lluvia y podría llegar a ser que fuese necesario cambiar los neumáticos. Llegaba la lluvia y sobre todo en el pit lane, que lo estáis viendo aquí en el pit lane cómo estaba lloviendo, fijaros en las gotas y cómo las miraba Christian Horner, y también entre las curvas 12 y 15 estaba lloviendo bastante, pero el resto del circuito estaba seco, por lo que intentaron aguantar y efectivamente aguantaron y fue la estrategia idónea porque la lluvia se acabó por marchar y no tuvimos nada más de agua. En este punto también Carlos Sainz optaba por abandonar finalmente, lo dicho, no entiendo cómo le aguantaron tanto, 25 vueltas estuvo Ferrari rodando con él,
cuando era claramente el más lento de la parrilla por los daños que tenía. Ha sido un sinsentido porque entonces ha hecho que Carlos Sainz haya perdido también, pues si lo hubiera hecho antes hubieran podido por lo menos ahorrar motor, ahorrar kilometraje también del monoplaza y encima no tener esa frustración de ver que todo el mundo te estaba pasando. Y también en este mismo punto veíamos un adelantamiento buenísimo de Pierre Gasly, una batalla buenísima y un adelantamiento de Pierre Gasly con Alexander Albon. Esto era por la 11ª posición únicamente, pero bueno, no pasó nada más en la carrera, se estabilizó todo muchísimo. Lo único que Lewis Hamilton hizo una parada extra para quitarle la vuelta rápida, que lo consiguió, y Max Verstappen se llevó la victoria, 8ª victoria consecutiva, 10ª de la temporada y 12ª victoria consecutiva de Red Bull esta temporada, 13 contando el Gran Premio de Abu Dhabi que dio fin la temporada pasada. Estos fueron los resultados finales, con un Max Verstappen que logra liderar una vez más una victoria, y eso que salía en sexto con 22 segundos. Y repito, 22 segundos contra el segundo. Me da igual que sea Sergio Pérez, yo lo que digo son 22 segundos contra el segundo, saliendo sexto. Sin sentido, en este caso Sergio Pérez, que tiene 10 segundos de ventaja también contra Charles Leclerc, que cierra las posiciones de podio. Como comentamos, Lewis Hamilton, que paró en el último momento también para hacer una vuelta rápida, quedó en cuarto lugar, no estaba teniendo el ritmo del Ferrari de Charles Leclerc, que estaba rodando cuarto. Quinto, Fernando Alonso, que no le hemos mencionado en todo este resumen porque se puso quinto en la salida y ahí se quedó, nadie más pudo llegar a él, nadie por atrás tenía el ritmo para conseguir alcanzarle, no tenía él tampoco el ritmo para llegar a los pilotos de delante y se mantuvo en ese quinto lugar. Muy buena remontada, ahora hablaremos del piloto asturiano. Sexto lugar para George Russell, séptimo para Lando Norris, que ha sufrido mucho, sobre todo en el comienzo de la carrera, después de perder puestos, encima no estaba teniendo el ritmo, ahora hablaremos el por qué, os lo explicaremos, pero no estaba teniendo el ritmo. En cuanto llegó la lluvia empezó a conseguir tener algo más de ritmo y ahí consiguió recuperar posiciones. Ocon, octavo, noveno para Lance Stroll, que en las últimas vueltas ha perdido la posición Lance Stroll porque ha tenido menos ritmo con los neumáticos usados, y cerrando las posiciones de puntos Yuki Tsunoda, que por tercera vez consigue puntos, décimo puesto que consigue esta temporada y tercer punto que acumula Yuki Tsunoda. En un décimo lugar ha sido Pierre Gasly, que ya os lo habíamos mencionado, 12º para Valtteri Bottas, 13º para el otro de los Alfa Romeo, Guan Yuzu, 14º para Alexander Albon, que lo han hecho muy bien los Williams como se esperaba porque tiene una muy buena velocidad punta, aunque en carrera finalmente ha quedado en una posición más atrasada de lo que incluso estaba logrando rodar. 15º para Kevin Magnussen, 16º para Daniel Ricciardo, 17º para Logan Sargeant y último posicionado de los pilotos que acabaron un Nico Hülkenberg, que ha tenido un fin de semana entre problemas de Haas y sus problemas de hoy de ritmo para olvidar. 18º lugar, aunque no hay ningún doblado por lo largo que también sabemos que es este circuito. Carlos Sainz y Oscar Piastri fueron los únicos pilotos que llegaron a abandonar en el Gran Premio de Bélgica. Y este ha sido el resumen a lo que ha sido este Gran Premio de Bélgica, un gran premio con bastante acción en la primera mitad de la carrera. La segunda mitad realmente no hemos tenido gran acción, gran cosa, ni batallas, simplemente ese adelantamiento de Gasly a Alexander Albon que ya os hemos comentado. Una victoria más de Max Verstappen, pero no es una victoria cualquiera. Es una victoria en la que partía desde el sexto lugar y acaba consiguiendo tener 22 segundos de diferencia frente a Sergio Pérez. Ya el año pasado, saliendo 14º, acabó con 16 segundos de ventaja frente al piloto mexicano en segunda posición, pero es que esta vez lo hace con 22 segundos de ventaja. No tiene sentido cómo se le da para empezar al Red Bull este circuito, porque se adapta muy bien, y luego cómo es capaz Max Verstappen de llevarlo. Se le da muy bien este circuito, es uno de sus grandes premios de casa porque sabemos que él es belga incluso, y consigue otra victoria aquí, lo cual supone su 8ª victoria consecutiva. Tiene en sus manos igualar y superar incluso también el récord que asentó Sebastian Vettel en la temporada 2013 de más victorias consecutivas. En aquella ocasión fueron 9, Max Verstappen lleva 8 victorias consecutivas, 10 victorias esta temporada y 12ª victoria de Red Bull, que estábamos contando para el récord anteriormente, la victoria del Gran Premio de Abu Dhabi. Si únicamente contamos esta temporada, ya llevan más victorias consecutivas de lo que nunca logró el equipo más dominante de la historia, que era McLaren en 1988. Eso lo acaba de superar ahora mismo el equipo Red Bull, con un Sergio Pérez en segunda posición, que es que no ha podido hacer gran cosa, es que ha tenido buen ritmo, ha conseguido ser segundo, lo ha comentado él incluso a final de carrera, que ha estado gestionando al final porque tampoco podía hacer gran cosa. Por eso también al final de carrera hemos visto a un Verstappen que le conseguía sacar bastante tiempo, porque ya Checo
estaba gestionando, pero es que Verstappen es imparable. Tercer lugar para Charles Leclerc, cerrando las posiciones de podio y consiguiendo pues un podio más el piloto monegasco de los que ya tenía. Tercer podio esta temporada con un muy buen ritmo de Ferrari. Ya lo comentamos el viernes, el sábado no se vio representado, pero efectivamente el domingo nuevamente Charles Leclerc en seco ha vuelto a tener un muy buen ritmo y Ferrari se ha sentido bastante bien en este circuito de Spa-Francorchamps. Por supuesto no está cerca de Max Verstappen porque queda 32 segundos, pero sí que es verdad que ha tenido bastante buen ritmo, mucho mejor ritmo que un Lewis Hamilton que acaba en cuarto lugar. Y Fernando Alonso, quinta posición, una posición en la cual el coche no estaba para ello, pero se vio beneficiado gracias al toque que tuvieron Carlos Sainz y Oscar Piastri, que eso para empezar te da 2 posiciones más, pero es que en todo ese toque también Lando Norris y George Russell perdieron puestos, por eso consiguió adelantar a ponerse en quinto lugar, pero es que luego además consiguió aguantarlo, con un Norris que sí que en las primeras vueltas tuvo problemas con su ritmo, pero Russell nunca llegó a tener problemas en ese sentido y consiguió aguantar esa posición teniendo un muy buen ritmo, consiguiendo tener un ritmo similar al Mercedes en este circuito en seco. Configuraron muy bien el monoplaza, que eso es algo que ya comentamos en el canal, que lo habían configurado para seco, por lo menos eso era lo que hacía parecer en clasificación, sobre todo teniendo mucho más ritmo en el primer sector, que es el sector de puramente velocidad punta, por lo tanto tenían muy baja carga aerodinámica y ha funcionado para la carrera, así que muy buen fin de semana en esta ocasión para finalizar para Fernando Alonso, porque era un fin de semana para olvidar. Dentro de lo malo lo concluyes de la mejor forma posible, que es una posición mejor de lo que podrías llegar a pensar. Además, para Fernando Alonso acaba este mes, el peor mes que ha tenido Aston Martin esta temporada, de la misma forma que lo empezó. Lo único que lo empezó siendo quinto y viniendo de un podio y ahora acabas en quinta posición siendo el mejor puesto final que has tenido en los 2 últimos fines de semana, contando Silverstone y contando Hungría. Es la mejor posición y ya pues solo queda pensar en aquellas mejoras que se mencionan que traerán en Zandvoort si consiguen dar ese paso adelante. Luego más que comentar, bueno, simplemente nos vamos a detener ya en este análisis, lo contaremos todo más en detalle en vídeos posteriores, pero simplemente detenernos en hablar que no he entendido cómo es posible que Ferrari, sabiendo los daños que tenía Carlos Sainz, sabiendo que estaba siendo el piloto más lento por esos daños, hayan decidido aguantarle 25 vueltas. Con lo que perjudica además eso porque podrías haberte ahorrado 25 vueltas en el circuito más largo de todo el calendario, te podrías haber ahorrado 25 vueltas de kilometraje, de motor y de muchísimas cosas cuando sabías que no ibas a llegar a nada más y al final lo han tenido que acabar abandonando. No he entendido muy bien esa decisión que ha tenido Ferrari de intentarlo porque efectivamente, claramente con ese daño en el pontón no iba a conseguir nada, pero eso es lo que han hecho y Carlos Sainz abandona en este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica. Esto ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vuestra impresión acerca de este gran premio que hemos vivido en Spa-Francorchamps. Ha sido un gran premio bastante interesante, con bastante acción, y si os ha gustado este vídeo, darle un like y suscribiros porque apoyaréis muchísimo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.